Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy el alumno Rafael de Jesús Gutiérrez Mendoza. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de universidad en la UAP y estudio Ingeniería en Sistemas Automotrices. El presente trabajo pertenece a nuestra clase de programación y es una antología de diversos códigos que resuelven problemas planteados en la primera práctica de esta clase. Temo decir que por cuestiones de organización hicieron falta 2 códigos, pero aún así espero y les guste el video y puedan aprender un poco. Igual que retroalimentarnos si es que tienen algún consejo para nosotros. Muchas gracias y disfruten el video. Continuando con la explicación de nuestros códigos, aquí tenemos el código número 2 de nuestra práctica 1 de programación. El problema nos pide elaborar un programa para resolver la ecuación cuadrática ax cuadrada más bx más c igual a 0. Necesitamos determinar si sus raíces son números reales o son números complejos. Y en caso de ser números complejos, debemos mostrar los resultados como tal. Y recordemos que este tipo de números están conformados por dos partes, su parte real y su parte imaginaria. Bien, como primer paso, tenemos que incluir la paquetería mat.h. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir utilizar operaciones como lo es la raíz cuadrada y la potencia, algo muy útil para resolver este tipo de problemas. Bien, a inicio de nuestro código podemos encontrar esta línea con printf, la cual no es más que nuestro título que se va a proyectar al momento de ejecutar nuestro programa. Este no es necesario, pero en nuestro caso todos los códigos van a tener su propio título. A continuación definimos nuestras variables. Como tenemos en mente que en algún punto nos van a salir resultados tanto con parte entera como con parte fraccionaria, decidimos colocar todas las variables de tipo float, o sea que van a pertenecer a los números reales. Como segundo printf tenemos la petición al usuario de que ingrese los coeficientes respectivos para poder encontrar las raíces de la ecuación. Cada una de los valores que nos dé el usuario se van a ir guardando en su respectiva variable, como podemos ver aquí. Ya teniendo estos datos registrados, ahora sí comenzamos nuestro proceso de solución. Como pueden ver, tenemos varios if anidados, if y else. Así que veamos, ¿por qué esto? Más que nada porque al enfrentarnos a este tipo de ecuaciones, podemos encontrarnos con diferentes panoramas. Y bueno, comencemos con el primero. Tenemos este if, el cual nos dice que en caso de que A sea igual a 0 y B sea igual a 0, automáticamente nos va a arrojar que no existe una solución para esa ecuación. Así que de aquí nos pasamos a el else if, está unido a este if, el cual nos dice que en caso de que A sea igual a 0, solamente A sea igual a 0, nuestra x va a ser igual a menos c sobre b. ¿Por qué? Bueno, porque si imaginamos que esta a es igual a 0, esta x se vuelve 0. Solo tenemos bx más c. Y como podemos ver, es un despeje bastante sencillo. C pasaría restando y b pasaría dividiendo. Y es justo la formulita que tenemos aquí. En este caso, con este printf, le avisamos al usuario que solo existe una solución real. Y con el siguiente, la colocamos. Como pueden ver, tenemos este tanto por ciento punto 4f. ¿Esto qué significa? El punto 4 es la cantidad de números decimales que va a tomar después del punto. Y el f ya sabemos que es para números reales. A este if viene unido un else. Aquí es donde vamos a utilizar o donde se va a ver la primera utilidad de nuestra librería mat.h. ¿Por qué? Porque esta función pow viene siendo la potencia. Y como se sabe, el discriminante necesita una potencia para b.
Así que esta es una forma alternativa de escribir el discriminante usando POW y elevando a 2b, pero en mi caso utilicé la forma tradicional b por b. Pero es exactamente lo mismo. Dentro de este else podemos encontrar este if, que es donde nos dice si el discriminante llega a ser igual a 0, o sea, esto llega a ser igual a 0, tenemos la siguiente forma. x1 es igual a menos b sobre 2 por a. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque si recordemos en la fórmula general, para resolver este tipo de ecuaciones, tenemos que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de nuestro discriminante sobre 2 veces a. Pero al ser el discriminante 0, automáticamente esa raíz se va y solo nos queda el menos b sobre el 2 por a. Igualmente que en la parte anterior, solo definimos que existe una sola solución real y colocamos nuestro resultado. Bien, a este if viene un else if nuevamente, el cual nos dice que si el discriminante llega a ser mayor que 0 o positivo, todo se va a realizar como normalmente se haría. Aquí está nuestra fórmula general que anteriormente se mencionaba, menos b más, como pueden ver ya separé el más y el menos en las dos soluciones, ya las separé, tenemos menos b más menos raíz cuadrada. Esta función es nuestra raíz cuadrada, que igual que nuestra potencia, podemos utilizarla gracias a la librería mat.h. Bien, entonces tenemos nuestra raíz cuadrada del discriminante, todo esto sobre 2 por a. Y aclaramos, ¿no?, que las raíces son números reales y les asignamos su respectivo valor. Aquí tenemos. Igual, aquí tenemos nuestro tanto por ciento, punto 2, en este caso lo voy a modificar para que igual nos dé punto 4, tome 4 decimales y listo. Y por último tenemos un else, que ya es para terminar nuestro código. Este else es en caso de que este discriminante sea menor que 0, o sea negativo. Y cuando llega a suceder esto, la raíz de un número negativo nos da un número complejo. Así que para esto, como pueden observar, tenemos 4 distintas variables, las cuales también se pueden observar aquí. Bien, como en un inicio les comentaba, los números complejos están conformados por dos partes, su parte real y su parte imaginaria. Así que, como pueden deducir, esta R significa real y esta parte imaginaria. Así que esta va a ser la parte real de nuestra solución 1 y esta la parte imaginaria de nuestra solución 1. Respectivamente, para la solución 2 es igual. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, como les acabo de decir, la raíz cuadrada de un número negativo es la parte imaginaria. Así que b es el real. Y como ambos están sobre 2 por a, lo más sensato es dividir nuestra ecuación en una suma de fracciones con el mismo denominador. Y colocamos respectivamente el valor real aquí y el valor imaginario aquí. Listo. Se hace lo mismo en ambos casos. Aquí aclaramos. Las raíces son números complejos. Y mandamos imprimir nuestras raíces. Como pueden observar, aquí en x1 tenemos igual a tanto por ciento punto 4 f, que significa que aquí vamos a tener un número, va a ser nuestro número real el que va a estar aquí, más, porque recordemos que nuestra fórmula nos dice menos b más menos, aquí tenemos el menos, más tanto por ciento punto 4 f y i. ¿Esta i qué significa? Esta i, por lo general, es la que acompaña a los números imaginarios. Pueden llegar a utilizarse otro tipo de letras, pero por lo general es una i. Así que esta va a ser nuestra parte imaginaria, ¿sí? Así que
esto va a ser nuestro número complejo de x1 y se repite para x2. Y ya solo colocamos nuestras variables aquí. Como les había dicho, el primero es nuestro real y el segundo es nuestro imaginario. Y listo. Está terminado nuestro código. Ahora procedemos a compilarlo. Podemos asegurarnos que todo está bien, no hay ningún error. Y ahora lo ejecutamos. Listo. Como pueden observar, aquí tenemos nuestro título, que es nuestro primer printf. El segundo, que es la petición que se le hace al usuario para que ingrese los valores de los coeficientes. Y aquí nos pide nuestro primer coeficiente, el cual vamos a poner 0, 0 y un 6. Y miren, aquí ya pusimos a prueba nuestra primera condición, nuestro primer if, que en caso de que estos dos sean 0, no existe solución alguna. Bueno, ahora continuamos. Ahora vamos a dar que nos dé una respuesta con números reales. 0, 9 y 8. Listo. Como pueden ver, aquí se cumple la segunda, en donde nos dice que si ya es igual a 0, lo único que va a hacer es despejar x. Y aquí tenemos nuestro resultado. Esto sería 6 entre 9, nos daría esto. Ahora vamos a poner a prueba nuestros últimos dos, que es lo que nos importa. Vamos a poner 1 menos 8 menos 9. Listo. Como pueden ver, las raíces son números reales. Aquí nos quiere decir que tomó en cuenta esta parte, este else if. Y en efecto, aquí están nuestras raíces y son reales. Ahora, para probar si realmente nos va a dar en números complejos esta solución, volvemos a ejecutar y colocamos esto. Listo. Aquí tenemos x1 es igual a menos 0.5 más 0.866 y este es nuestro resultado en número complejos. ¿Sí? El resultado como tal sería un medio más raíz de 3 sobre 2 y, pero claro, el software ya hace nuestra operación y nos arroja valores decimales. Como pueden ver, el programa funciona perfectamente y cumple con lo pedido por el programa. Este ha sido nuestro código número 2. Ahora tenemos nuestro tercer código de esta primera práctica de nuestro curso de programación. La paquetería que se utilizó en este caso fue la que por default viene en el software dev C++. Y bien, este pequeño código de tan solo 20 líneas está diseñado para que el usuario haga una selección de entre 5 distintas opciones y en pantalla se muestre la selección que ha realizado. Como primer paso, en esta línea 17, definimos nuestra variable OP como de tipo entero, con el int. Y a esta variable se le va a asignar el valor que el usuario seleccione. Bien, ahora en la siguiente línea creamos, o más bien abrimos, nuestra estructura do, la cual nos va a permitir ejecutar todo lo que se encuentre dentro de ella al menos una sola vez. Y al momento de ejecutar, nos va a ser de mucha utilidad esta pequeña función llamada systemclc, la cual va a limpiar toda la pantalla y solo va a dejar que se muestre lo que tenemos asignado con printf. Y
y ningún otro valor basura que se haya creado durante la creación de este código. Bien, la primera línea, printf, es la indicación al usuario de que tendrá que hacer una elección. Las siguientes 5 líneas le proporcionan al usuario las opciones disponibles. Por último, en la última línea con printf de la estructura, será en donde el usuario podrá ingresar el valor que haya seleccionado anteriormente, y dicho valor se le asignará a nuestra variable op con la ayuda del scanf, y este código tanto por ciento %d, el cual es únicamente para valores enteros con base 10. Ya teniendo esta estructura, la cerramos y procedemos a crear este lazo while con estas especificaciones, las cuales nos dicen que siempre y cuando los valores o el valor que se haya seleccionado por el usuario sea o estén entre el intervalo de 1 cerrado a 5 cerrado, este lazo se va a romper y nos va a lanzar nuestra respuesta. Pero cada vez que no se cumpla esta condición, esta parte se va a repetir una y otra vez. Nos va a pedir una y otra vez que ingresemos un nuevo valor hasta que sea 1 entre el intervalo cerrado de 1 a 5. Y bien, la leyenda de nuestra respuesta nos dice, la opción que eligió es, dos puntos, nuestro código tanto por ciento d, el cual es para poder leer nuestra variable op y poder mostrarla en pantalla. Y aquí tenemos nuestra variable. Y hay que aclarar que estas /n que se encuentran al final de cada una de las líneas nos permiten llevar un orden, a tener cierto espacio entre las filas y que no se vea todo amontonado y confuso. Bien, ya teniendo terminado nuestro código, procedemos a compilarlo para comprobar que todo está correcto y no tenemos ningún error. Como podemos ver, todo está perfecto. Así que procedemos a ejecutarlo y esperar unos segundos a que el programa se ejecute correctamente. Como pueden ver, aquí está. Lo único que se puede ver es lo que tenemos aquí con nuestra función printf. Ningún otro valor, gracias a esta función. Ahora bien, vamos a poner a prueba el lazo while. Y como les había mencionado, siempre y cuando seleccionemos un valor dentro de este intervalo 1 a 5 cerrado, nos arrojará una respuesta. Pero cuando escojamos un valor fuera de este rango, nos pedirá que volvamos a escribir el valor hasta que coloquemos uno dentro del intervalo. Como pueden ver, el código funciona bastante bien y responde a lo que solicita el problema. Este ha sido nuestro código número 3. Muchas gracias. Ahora continuamos con nuestro quinto código de esta primera práctica de nuestro curso de programación. Este problema nos pide el crear un programa que nos permite ingresar un arreglo de n cantidad de números y proyectarlos en la pantalla tanto en su orden original como de forma invertida. Para iniciar a resolver este problema, primero tuvimos que definir el tamaño de nuestro arreglo, el cual va a ser de 50, lo que significa que tiene la capacidad de leer hasta 50 números. Esta cantidad puede variar dependiendo del tipo de problema o el gusto de la persona. Bien,
Tenemos nuestra primera línea printf, el cual nos va a arrojar este enunciado que va a servir como título para nuestro programa. A continuación definimos nuestras variables, las cuales serán 4 y serán de valor entero. Serán variables de tipo entero. Tenemos el arreglo tam, que es nuestra primera variable, el cual, como podemos observar, tiene un valor de 50. Nuestra variable auxiliar y nuestra variable x, que ya está inicializada en 1, la cual nos va a ayudar a contabilizar los elementos en nuestros arreglos. Tenemos la variable elem, en donde se va a guardar la n cantidad de números que se ingresarán al programa. Nuestro segundo printf ya es la indicación de se le da al usuario para que ingrese la cantidad de números que va a tener su arreglo. Y esta cantidad, como ya se mencionó, se va a guardar en la variable elem. Con ayuda de scanf y con el código tanto por ciento de. El siguiente printf pide al usuario que ingrese los valores del arreglo, o sea, cada uno de los números que va a contener el arreglo. Con ayuda de for, creamos nuestra estructura del arreglo, en donde y la variable auxiliar está inicializada en 0 y debe ser menor que la cantidad de números que tendrá el arreglo y va a estar incrementándose en 1. El siguiente printf le va a indicar al usuario que comience a agregar los valores. Este i más 1 nos va a ayudar a contabilizar el número de elementos. Los valores ingresados en esta parte se van a guardar en nuestro arreglo i con ayuda de scanf y tanto por ciento de. Ahora, como siguiente paso, procedemos a proyectar el arreglo original, tal y cual lo ingresó el usuario. Con este printf hacemos referencia a que el próximo arreglo va a ser el original. Igual, volvemos a escribir nuestro for, nuestra estructura, igual, y mandamos a imprimir el número de elemento junto con el arreglo, sin ninguna otra modificación. Por último, viene la parte interesante, en donde ya nos toca proyectar el arreglo invertido. Aquí indicamos precisamente eso, que el próximo arreglo va a ser estar en orden invertido. Ponemos nuestro for, nuestra estructura, pero como podemos ver, aquí tenemos un pequeño cambio, ya que en vez de inicializar en 0, inicializamos en L-1. ¿Por qué? Pues porque en esta parte, aquí, va a estar guardado nuestro último valor. Así que vamos a empezar desde atrás hacia adelante. Y en esta ocasión será mayor o igual a 0. Y en vez de incrementar, va a disminuir en 1. Con estos parámetros ya colocados, solo nos queda imprimir nuestro arreglo final. Y como pueden ver, aquí tenemos nuestra X, que nos va a ayudar a contabilizar nuevamente los elementos de nuestro arreglo. Ya teniendo bien organizado nuestro código, procedemos a compilarlo para asegurarnos de que no exista ningún error. Y como podemos observar, no hay ninguno. Procedemos a ejecutarlo. Y listo. Como pueden ver, aquí está nuestra primera línea con printf, que sirve como un título. Aquí tenemos la segunda, en donde nos pide la cantidad de valores que vamos a ingresar a nuestro código. Y le vamos a dar la indicación de que serán 5, por ejemplo. Ahora nos pide ingresar los valores del arreglo. Y bueno, yo los voy a organizar del 1 al 5 para visualizar bien el trabajo del programa. Listo.
Como pueden ver, al momento de que se llenan los 5 espacios, automáticamente nos manda al arreglo y al arreglo en orden inverso. Como pueden ver, aquí tenemos el contador, 1, 2, 3, 4, 5, y el arreglo está tal cual se ingresó en un inicio, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero cuando llegamos a este punto, gracias a las modificaciones que realizamos en la última parte, podemos ver que igual nos enumeran nuestros elementos, pero el orden ya cambió. Como pueden ver, ya va de más a menos. Ahora nos salimos y listo. Podemos ver que nuestro código funciona perfectamente y cumple con lo solicitado en el problema. Bueno, este fue nuestro código número 5. Bien, aquí tenemos nuestro sexto y último código de esta primera práctica de nuestro curso de programación. Lo que este problema nos pide es determinar si una matriz ingresada por el usuario es simétrica o no. Primero debemos aclarar que una matriz simétrica es aquella que es cuadrada, o sea que tiene mismo número de filas que de columnas, y que es igual a su transpuesta. La transpuesta es cuando reorganizamos a la matriz original cambiando sus columnas por sus filas. Si estas dos condiciones se cumplen, nuestra matriz es simétrica. Lo primero que se hizo fue determinar el número de localidades que puede leer nuestro arreglo, el cual será de 50, pero puede variar el número dependiendo del problema o el programador. Como primera línea que tenemos en nuestro código, tenemos un printf, el cual solo va a lanzar el título de nuestro código al momento de ejecutar. Definimos las variables como enteras, tenemos a nuestra matriz, tenemos estas dos variables que son auxiliares y nos van a ayudar a arrojar los valores indicados. Tenemos las dos variables fill y call, donde se guardarán tanto el número de filas como de columnas que nos ingrese el usuario. Y las variables ij, que nos van a ayudar a construir a nuestras matrices. Bien, como ya les mencioné, primero vamos a pedir al usuario que ingrese el tamaño de su matriz, ingresando filas y columnas. A continuación tenemos una pequeña operación, que es la multiplicación de las filas por las columnas, lo que nos va a dar el total de elementos que contiene esta matriz, la cual se va a guardar en la variable cont. Abrimos un if aquí y con este if comparamos. Si nuestra matriz tiene el mismo número de filas que de columnas, pasamos al siguiente nivel, que es donde pedimos al usuario que ingrese los elementos que conforman su matriz. Pero como mencionamos al inicio, una de las condiciones para que nuestra matriz sea simétrica es que tiene que ser cuadrada. Por ende, si esto no se cumple, podemos terminar fácilmente con el problema, indicándole al usuario que no es simétrica su matriz porque no es cuadrada. Es por eso que abrimos este else e indicamos que la matriz no es cuadrada. Bien, ahora, en caso de que sí se cumpla, vamos a formar nuestra matriz, pidiéndole al usuario primero que ingrese sus elementos. Se van a guardar en esta variable. Ya conociendo sus elementos, procedemos a ver si son iguales, tanto la matriz original como su transpuesta. Para eso abrimos una nueva estructura y hacemos la condición. If. Si la matriz original es igual a su matriz transpuesta, como pueden ver aquí cambiamos las columnas por las filas. Entonces, aquí tenemos esta variable auxiliar, x más, la cual, cada vez que compare un elemento de la matriz con el otro elemento de la otra matriz, este va a ir incrementando en 1, hasta que termine con todos los elementos. Bien, ya terminando este proceso,
va a saltar hasta este if, porque quedemos claro que esto no existe al momento de que se cumple esto. Saltamos a este if, donde nos dice que si x, que es este incremento, es igual a cont, que es el número de elementos que tiene la matriz, nuestra matriz efectivamente va a ser simétrica. Y en caso de que no se cumpla, la matriz no será simétrica. Bien. Ahora les explicaré brevemente a detalle el por qué utilizamos estas dos variables y anidamos aquí nuestro for. Bien. Estas dos variables, como se puede observar, nos ayudan a que se cumpla o no se cumpla esta condición. ¿Sí? Pero no solo eso. Este es muy importante para determinar si la matriz original es igual a su transpuesta. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de que pase este filtro de que sea cuadrada, no quiere decir que ya sea simétrica. Tiene que pasar por aquí y decidir si realmente es igual a su transpuesta o no. En caso de que esto no sea verdadero, pues sigue siendo sin ser simétrica. Bien, entonces, algo curioso o algo que no mencioné es que al momento de que esto no se cumpla, no solo nos va a arrojar este mensaje en pantalla, sino también este. ¿Por qué? Gracias a esta condición. Porque al momento de que multiplicamos las filas por las columnas, aquí vamos a tener guardado la cantidad de elementos que tiene la matriz. Ahí va a estar. Luego, si no es cuadrada, nos va a mandar a este else y nos va a arrojar que la matriz no es cuadrada. Y después va a pasar a esta línea en donde comparamos esta variable con el valor de esta. Recordemos que esta sí tiene un contenido, pero esta, al estar dentro del if, no se va a tomar en cuenta porque salió a través del else. Por ende, va a ser la comparación, esto va a ser falso y nos va a arrojar el segundo mensaje que nos dice que la matriz no es simétrica. Bien, ahora, ¿qué pasa si sí es cuadrada la matriz? Y pasamos por todo esto. Bien, lo que va a pasar es que al ingresar los elementos completos, vamos a pasar a esta estructura, en donde se va a hacer la comparación entre la matriz original y su transpuesta. Y este incremento solo se va a activar si hay similitudes entre los elementos de las matrices. Cada vez que un elemento de estas sea igual que el elemento de esta en la misma posición, esto va a ir incrementando. Esto nos va a asegurar que el código detecte si realmente es una matriz simétrica o no. En caso de que sea una matriz simétrica, esto va a ser igual a esto, porque recordemos que esto es el número de elementos que tiene la matriz y esto va a ser el mismo número de elementos de la matriz porque se supone que todos los elementos tienen que ser iguales en las mismas posiciones. Así que nos va a arrojar aquí y en efecto va a ser simétrica la matriz. En caso de que se incumpla, significa que no lo es. Bien, ahora procedemos a ejecutar nuestro código y a demostrar el funcionamiento. Bueno, aquí tenemos nuestro título y la petición, ¿no? Así que ingresamos una matriz de 2 por 3. Como pueden ver, no es cuadrada. Y listo. ¿Qué ocurrió? Lo que mencionamos hace un momento. No pasó por este filtro, el filtro if, así que nos mandó al else para decirnos que no es cuadrada. Pero como el cont, el cual sería un 6 por la multiplicación de columnas por filas, no es igual a esta variable que tenemos anidada acá, pues nos manda el segundo mensaje que no es simétrica. Ahora bien, ¿qué ocurre si sí es cuadrada la matriz? 2 por 2. Ocurre que si ingresamos
estos valores, nos va a arrojar que no es simétrica la matriz. ¿Por qué? Porque si invertimos estos valores y estos, imaginemos van a quedar 1 y 2, estos van a quedar 3 y 4, cuando los invirtamos va a quedar 1 arriba, 2 abajo, 3 arriba, 4 abajo, ¿sí? Y no van a ser iguales. Es por eso que solo va a incrementar en dos posiciones. En la posición del 1, cuando compara el 1 con el 1 van a ser iguales y el 4 con el 4 van a ser iguales. Por ende aquí va a haber un incremento de 2. Pero recordemos que aquí tendremos un incremento de 4 en el cont. Así que al igualar no van a dar y nos va a saltar el mensaje de que no es simétrica. Ahora bien, para terminar, solo comprobamos que nos va a decir cuando la matriz sí lo es. Igual un lado 2 por 2. Tenemos 1, 1, 1, 1. Como pueden ver, la matriz es simétrica. Esto fue bastante sencillo, más que nada porque al ser todos unos, al momento de sacar la transpuesta, todos van a tener la misma posición. Así que fue un ejemplo bastante sencillo. Pero para probar que realmente funciona, vamos a hacerlo con igual una de 2 por 2, pero vamos a cambiar dos valores. Lo siento. Listo. Listo. Como pueden ver, con estos valores igual es simétrica. Así que podemos confirmar que el código está perfectamente funcionando y que resuelve la problemática planteada al inicio. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Este es nuestro trabajo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco. Cualquier consejo para mejorar, pueden escribirlo en comentarios. Muchas gracias por su atención.